Welcome to Entre Moms, the bilingual podcast where single moms come together to find support y su propia luz en este viaje de ser madres. Mi nombre es Paula Costa, your host, and just like you, sé lo poderoso que es sentirnos comprendidas y apoyadas en esta travesía tan particular. Each week, I'll bring you conversations with experts who share valuable advice, además de historias inspiradoras de padres y madres solteros como nosotras. Please remember, while I aim to bring you diverse perspectives, the opinions of my guests do not necessarily reflect my own. So take a deep breath, ponte cómoda y conectemos de corazón a corazón as we navigate this path together. Bienvenida a Entre Moms, tu espacio para conectar, inspirarte y sentirte acompañada. Hi moms, welcome back everybody. Hola mamás y papás, si nos están escuchando por aquí, también súper bienvenidos. Hoy tengo una invitada muy especial. Tenemos una diferencia horaria gigante, como pueden ver aquí está mucho más iluminado, ya está un poquito más oscuro y aquí estamos unidos desde muchos continentes para poder darles a ustedes mucha información de valor y que podamos todos aprender juntos y juntas para que tengamos no solamente mucha más armonía en casa y bienestar individual como mamás y papás, sino también para poderle brindar a nuestros hijitos y nuestras hijitas, pues la mejor versión que podamos darle de nosotros. Entonces, hoy, sin más preámbulo, les traigo a una invitada que estoy conociendo yo también por primera vez, no en persona, pero digamos, teniendo una conversación. Y su nombre es Margaret Morales, y me gustaría que tú misma nos contaras un poquito a qué te dedicas y quién eres. ¿Quién es Margaret Morales? Bueno, Paula, gracias por invitarme. Estos espacios de verdad que de poder compartir cositas que hemos vivido, que hemos aprendido y sobre todo que hemos experimentado. A muchas veces a mí me sirvió mucho cuando yo empecé en la crianza consciente con los bebés, con los niños, donde, perdóname un segundo, Claro. dime, no puedo bajar la voz, cariño. Cierra la puerta o vete a la otra habitación, ¿vale? Vale, mi niña, que no puedo dormir porque estoy hablando. No sé si esto lo vas a editar o lo vas a dejar así, Sí. pero bueno, es la vida de una mamá a estas horas, a las 10:30 de la noche. Entonces, sí, es muy bonito, así que gracias por este espacio, porque lo que decía, yo cuando tuve a los pequeños, a los chiquititos, me ayudaron mucho estos espacios, porque muchas veces pensamos que nosotras solas estamos pasando por ese momento tan difícil, tan caótico, y de repente vemos que nuestra situación se está reflejando en otras familias también, y entonces ahí nos quedamos un poco como de culpa, de peso, y empezamos a ver, pues, opciones, empezamos a ver luz, empezamos a ver herramientas, así que gracias por invitarme a este espacio tan bonito. Ay, gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición y por tu generosidad de compartir no solo el conocimiento, sino tu experiencia personal también, que como bien lo dices, para muchas que estamos también en ese mismo proceso de, como dije antes, entregarle nuestra mejor versión a nuestros chiquitos, pues es de mucho, mucho valor y espero que tanto tú como las personas que nos están escuchando en este momento podamos salir de aquí con el corazón más lleno, sintiéndonos más acompañadas y con algo para poder aplicar pues en nuestra vida cotidiana con nuestros chiquis. Cuéntanos un poquito, Margaret, cómo llegaste a la educación consciente. ¿Qué te llevó en esa dirección? Bueno, pues mira, todo empezó, creo yo, que fue a mis 17 años cuando yo tenía súper claro que quería ser mamá. Ok. Con 17 años cuando lo típico, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer? Y tal. Yo no tenía ni idea qué iba a estudiar, no sabía qué quería hacer. Lo que sí tenía claro era que quería ser madre y que quería tener 3 hijos además. O sea que eso lo Ok. tenía súper claro. Y yo creo que cuando venimos de un hogar, de una crianza a lo tradicional, que es a punta pues de castigos, de chantajes, de premios, de invalidación, cuando eso lo vives como niño y ya vas creciendo y vas teniendo una conciencia, yo pienso que la mayoría estamos aquí porque no queremos repetir ese tipo de educación y queremos cambiar, ¿no? Ese Ujú. patrón. Entonces, cuando yo quedé embarazada, que a mí me costó 3 años quedarme embarazada, porque mi marido y yo teníamos problemas, unos de óvulos, otros de esperma, eso fueron 3 años tremendos. Y finalmente, Ujú. cuando ya por fin quedo embarazada, lo primero que pienso es, ¿cómo voy a educar a esta niña o a este niño? Y entonces ahí empezó a
coger un montón de libros, a ir a las bibliotecas, a las librerías, a empezar a leer tipos de educación consciente, disciplina positiva, pero sobre todo me llamó la atención el método Montessori y me enfoqué por ahí, por el método de Montessori. Entonces, cuando ya nació mi niña, todo era Montessori, sin volverme loca, yo no soy mucho de extremos. Entonces, sí, algunas cosas no eran tan Montessori como más de plástico y tal, pero bueno. Y ya más adelante, de repente, cuando mi hija tenía como 1 añito y medio, creo, di la casualidad con Mar Romera, que no es muy conocida en el ámbito, la verdad, porque ella es más a nivel educación de coles, a nivel profesional, Ok. y me removió muchísimo porque ella va directamente al sentir del niño. Entonces, mi perspectiva empezó a cambiar del tipo, porque o sea, a mí el método Montessori me gusta mucho, como todos los métodos, creo que todo siempre tiene algo que aportar de una u otra manera, depende con lo que tú quieras quedarte, porque hay cosas que hay veces que no le valen a todo el mundo. Y entonces Marromera me hizo ver no hacia la parte cognitiva y hacia la parte sensorial, sino al sentir del niño. Y yo hasta ahora, hasta ahí no me había dado cuenta lo importante que era el sentir. Y entonces ahí empecé a entrar ya un poquito más en profundidad, por ejemplo, con Victoria Cadarzo, empecé a leer el libro, que creo que por aquí lo tengo porque es, sí, Abraza a tu niño interior, aquí de Victoria Cadarzo, y empecé a ver cómo fue mi infancia. Y entonces cuando empecé a ver cómo fue mi infancia y empecé a reconocer, no a sanar, porque ahora se dice muy rápido la palabra sanar, ¿no? No a sanar, sino a reconocer y a poderla verbalizar, empecé a darme cuenta de qué era realmente lo importante en la niña tan chiquitita que era mi hija en ese entonces, que tenía 1 año y medio. Y entonces ahí ya empecé a profundizar, empecé a hacer talleres, empecé a hacer formaciones, me especialicé en disciplina positiva, estoy certificada y todo el desarrollo que había llevado hasta ahora en el ámbito de desarrollo personal, empecé a llevarlo hacia los niños. Ok, wow. A mí me llama mucho la atención, Margaret, que tú hablas, al principio decías, como cuando, digamos, estamos en el embarazo o queremos ser madres o padres, nos empezamos a preguntar, ¿cómo quiero yo criar a este hijo? Porque hemos sido criados bajo estos paradigmas anteriores, ¿no? Todo lo que mencionaste. Y luego dices, cuando me conecté con este libro de Abraza a tu niño interior, empecé a reconocer esos patrones que había en mí. Yo, digamos que esta pregunta es un poquito personal. ¿Cómo te das cuenta Mm. de que esos paradigmas son los que te han, o sea, cómo te das cuenta que, digamos, de niña te criaron con em, invalidación? Porque yo siento que muchas veces lo tenemos tan internalizado que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Los que no hemos leído el cuento perdón, el cuento no, el libro de Mar, La Romera. los que no hemos leído ese libro o las personas que nos están escuchando en este momento que no han identificado mucho como cuáles son esos patrones de los que vienen, sin embargo sienten un llamado como a hacer algo diferente, ¿cómo hacen para darse cuenta de dónde vienen? O cuáles fueron esas preguntas que te hiciste tú. Pues mira, yo creo para mí es si disfrutas tu maternidad, si estás disfrutando de tu maternidad, todo está guay, todo como se dice aquí en España. O sea, ya has pasado o has atravesado lo que has vivido y estás criando de la manera consciente y lo estás disfrutando. Ahora, si llegan Ok. momentos en los que tú te agobias, te estresas, no sabes cómo manejar una rabieta, si no sabes, o lo sabes, porque sabes las herramientas, porque las has visto en TikTok, las has visto en Instagram, las has leído en YouTube, las has visto en YouTube, pero no eres capaz de aplicar esa herramienta, es porque realmente hay algo en ti, en tu niñez, en tu pasado, que todavía no ha sido ni reconocido ni verbalizado. Ok. Que para mí Ah, es el sí. regalo más bonito de lo que yo hago, es poder disfrutar de la maternidad, el poder llegar a la cama y decir, qué bien lo he hecho, he podido dar todo lo bueno de mí, no ha salido a la perfección, pero estoy tranquila conmigo y no me siento ni culpable, ni agotada, ni con ansiedad, Ujú. ni si lo estoy haciendo bien o mal. Entonces yo te diría que digamos que la primera alerta, esa primera alerta que te puedo decir es si tú estás disfrutando de tu maternidad.
Es una gran pregunta, porque usualmente en este espacio lo que yo escucho es, pues es difícil, o hay mucha resistencia, o hay algo que me cuesta mucho, y sobre todo en este espacio donde sobre todo somos madres solteras. Entonces hay muchas madres a las que no solamente, eh, o no solamente están a cargo de la parte emocional, sino están también a cargo de proveer y es un montón de carga mental y carga física, que el tema del disfrute queda como en un segundo plano. Me parece una gran pregunta. Sí. Y yo que trabajo también con mamis de que son solteras o que están educando solas, ¿no? Las familias Ujú, monoparentales. Hay una carga ahí extra y es que muchas veces tienen la creencia de que ellas tienen que hacer las dos labores, la de mamá ujú. y la de papá. Y no es así, realmente no es así, porque tú como mamá o como papá, porque también conozco padres solteros o que no está la madre de una u otra manera, y no tienes por qué tú em, terminar de hacer lo que el otro hace, ¿no? Sencillamente con lo que tú haces, no, estoy segura que llenas todos esos espacios que el niño necesita. Otra cosa es que, por ejemplo, si yo soy una madre soltera, pues sí sería bueno que el niño tenga un referente masculino, pero yo nunca voy a poder ocupar ese lugar. Entonces, 100%. entonces quitarse ese peso de yo también tengo que darle ejemplo como un referente masculino, es que es imposible. Entonces también es como esa creencia de que nos echamos que todo esto es también de la infancia, porque esto todo nos viene de esas creencias de que lo tienes que hacer bien, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que pensar en el otro, tienes que pensar en los demás, y entonces todo eso se va agrandando, agrandando y se te hace la mochila más pesada de tu maternidad y al final estás llevando una mochila que no te pertenece. Claro, eso que dices me hace pensar en un dicho que escuchaba yo mucho cuando era niña de algunas madres solteras que decían, es que yo soy mamá y papá. Y creo que al sol de hoy, muchas mamás que de pronto educan de manera autónoma o crían de manera autónoma, entonces también sienten es que soy mamá y papá, porque tal vez ocupan el rol proveedor y el rol de como acompañar emocionalmente o contener al niño. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices, como una cosa es poder ser mamá en las dos capacidades, proveedor y contenedor, y otra cosa es definirme a mí misma y cargarme con la maleta de ser mamá y papá, porque es que no voy a poder nunca, siempre voy a ser insuficiente. Y ya nos estamos poniendo etiquetas y esas etiquetas nos cargan nuestra identidad. Imagínate, es como si yo digo, no sé, yo soy cirujana y soy deportista. O sea, qué agotamiento, Ujú. Claro, qué agotamiento. O sea, ya te estás poniendo la etiqueta y solo con decir eso ya estás energéticamente cargándote de carga de una energía que no te va a aportar, que no te va a ayudar. definitivamente. ¡Qué maravilla! ¡Que me encanta esto que está surgiendo aquí! Bueno, principalmente yo te contacté, y queridas madres y padres que nos acompañan, el tema que yo quiero tocar como más a fondo con Margaret es cómo lograr, sobre todo en estos espacios donde solamente hay un adulto como referente, cómo lograr la cooperación de nuestros chiquitos, no a través de el miedo o de la invalidación o de, sobre todo el miedo, siento yo, O el y chantaje. o el chantaje como el autoritarismo, sino a través de la cooperación. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras cómo se ve, primero, cómo se ve la cooperación a través del chantaje y del miedo, como para que podamos verlo en nuestras situaciones y de pronto hacer un paralelo a ver si eso está pasando en mi hogar o no. Vale, si hay chantaje, si hay castigos, si hay amenazas, el niño no está cooperando, el niño está haciendo caso. Eso no es cooperar, no es ayudar, sencillamente está haciendo caso y está siendo adiestrado, como si tú adiestras pues a un perro o a un animal, ¿sí? Cuando hay ese tipo de herramientas, al final tú no estás logrando cooperación, el niño lo está haciendo por miedo o por el resultado final, pero no está cooperando. Por eso en Y tanto en disciplina positiva como en crianza consciente no se dice que nunca ponen en un taller, consigue que tu hijo te haga caso, no, es consigue que tu hijo coopere, ¿m? ok, Porque a través de la cooperación podemos llegar a la conexión y a mayor conexión,
mayor cooperación. Ok, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay algo que yo escucho comúnmente, incluso mi hijo me lo dice, es que me tengo que portar bien. Y yo le pregunto siempre, bueno, ¿y qué es portarse bien? No entiendo qué es lo que significa, porque es que bien es muy subjetivo. Ujú. Lo que yo escucho de él es que portarse bien es hacer caso, Ujú. ¿cierto? Es hacer lo que el adulto está esperando que el niño haga. ¿Cuáles son las consecuencias de lograr que un niño se porte bien? Mira, la primera consecuencia negativa que yo veo en estos casos, porque los he tratado en mi consulta, es que un niño que hace caso, que no rechista cuando le piden algo, es un niño que es muy, como, ¿qué palabra puedo usar para que no suene muy duro? Es un niño que cuando un agresor, un abusador o un abusador sexual lo ve una víctima más rápidamente, porque es un niño que no está acostumbrado a hablar, es un niño que no está acostumbrado a rechistar, es un niño que hace caso. ¿Mm? Entonces ahí viene mucho, y ya no estamos hablando solo de un abuso sexual, puede ser un abuso verbal, puede ser un bullying, puede ser el autoestima, que un niño no, que un niño haga caso directamente. Tú imagínate que tú le dices a tu hijo, yo qué sé, cómete toda la sopa, pero él ya está lleno, no se está respetando, no se está escuchando, está haciendo caso, está siendo buen niño, ¿no? Lo que decimos de hacer caso, de ser bueno, de portarte bien, pero realmente vienen unas consecuencias detrás enormes. La primera es no poderse escuchar y no poder sacar su voz y decir, no, un momento, es que yo estoy lleno y no quiero más, ¿sí? Y entonces, dime. No, no, sigue tú. Lo que yo, o sea, lo que siento que, ¿cómo entonces hacer? Porque yo siento que venimos de una educación completamente así, de niños que hacen caso, de niñas buenas, de niños que nos portamos bien, ¿cierto? Que no causamos tanto revuelo entre los adultos porque queremos que los adultos estén tranquilos, entonces los niños nos encargamos de, De de guardarlo callarlos. todo para que ellos, los adultos estén tranqui, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo hacer esa transición de manera sana, sin voltearnos al otro extremo de que ahora entonces el niño es el dueño de la casa y se hace lo que el niño diga, ¿cierto? Para dejar al niño ser niño. ¿Cómo hacer para que, para esa transición, a pesar de que nosotros no recibimos el ejemplo de cooperar por medio de la conexión, cómo hacerlo y si me puedes dar o nos puedes dar ejemplos como en el de la sopa? Ok, entonces ya no es comete todo, entonces ¿qué hacemos? Ujú. Vale. Aquí hay varios puntos. Ibas hablando y se me estaban viniendo un montón de cosas a la cabeza que dije, voy a tomar apuntes, pero no pude. Mira, lo primero aquí sería, yo siempre cuando viene una madre y me dice, por ejemplo, ¿no? Me dice, ay, es que me voy a poner el ejemplo de mi clienta Priscila. Me dice, no, es que Nara, su hija de 7 años, todo lo rechista, todo tiene que negociarlo, todo me lo tiene que pelear, todo lo tiene que debatir, todo lo tiene que verbalizar, todo tiene, todo. Y entonces yo le digo, en una de las primeras sesiones, y le digo, ¿y cómo eres tú de niña? ¿Tú verbalizabas? ¿Tú sacabas lo que tenías? ¿Tú podías decir lo que estabas pensando, lo que estabas sintiendo? ¿Podías negociar? Ujú. Y me decía, no. Le digo, entonces ahí es donde yo les digo siempre a mis clientas, tu hijo ha venido a hacer lo que tú no te permitiste hacer. Todo lo que nosotros no nos hemos permitido hacer de niños, si estamos en este tipo de crianza y queremos evolucionar, tenemos que ver que nuestros hijos vienen a sanar ese patrón que nosotros no pudimos hacer. ¿Mm? Y que además nos va a costar, ¿no? Porque si nosotros nunca pudimos hablar, vemos a alguien que sí puede hablar y es como, porque usted puede y yo no, de alguna Claro, manera entonces adentro. tenemos una rabia inconsciente ahí Mm. de decir, "Oy", pero sí, aparte que nosotros como adultos nos ponemos de autorreferentes, ¿no? Ah, no, es que yo cuando tenía tu edad, yo era así. Vale, pero es que tu hijo no es así, tu hijo es asá, porque justamente tú no pudiste ser asá, porque si hubieses podido ser asá, hubieses hecho asá, pero no lo pudiste hacer. Entonces viene tu hijo a reparar el conflicto que hay emocional y que vamos evolucionando, ¿sí? Ok. Eso por un lado.
Por otro lado, el tema de los límites y las consecuencias es fundamental en esta crianza, porque la mayoría de mamis que estamos aquí casi siempre, y yo de la primera levanto la mano, al haberme educado a mí en mucho autoritarismo, entonces, ¿qué pasa? Que todo es dual, ¿no? Entonces, me voy al otro extremo y el otro extremo es la permisividad. Ujú. Hasta que yo no tuve casi tengo un accidente grave con mi hija, donde yo fui permisiva, donde yo tenía que haber puesto un límite y no lo puse. Ahí fue cuando me di cuenta de que, no, un momento, está bien, no es el autoritarismo, pero no puede ser esta permisividad y este amor absoluto y esta devoción por mi hija, porque esto tampoco me está llevando por buen camino. Entonces es buscar ese equilibrio que, como digo yo, todo en la vida es equilibrio. No puede ser, no, nada es tan blanco, nada es tan negro. Mi hermana siempre me dice que yo soy la amante de los grises. Tiene que haber un gris y eso es lo complicado, ¿no? Llegar ahí a través del autoconocimiento, de saber por qué yo no estoy haciendo esto y por qué sí estoy haciendo esto y saber que esto tiene unas consecuencias y ahí ya es cuando tenemos que ser conscientes y poner ya mucho autoconocimiento, verbalizar, empezar a tener herramientas y sobre todo un apoyo, porque a solas no lo vamos a hacer. Un apoyo puede ser una psicóloga, una terapeuta, un grupo de mamás, pero necesitamos un apoyo, un sostén, porque fíjate que nosotros, o sea, en la antigüedad no se Mm, educaba, no educábamos la mamá, el papá y el niño, no, siempre eran tribu. Hasta sí. estaban las nodrizas que eran las que les daban el pecho, luego los niños se iban a jugar con otra, luego en la tarde estaban, alguien les era la profesora, o sea, era todo en tribu. Entonces ahora en la época moderna queremos hacer nosotras todo y no debería ser así, es que no, no puede ser así, por eso estamos tan cargadas y tan cansadas de decir, ay, no puedo más, es que, claro, porque todo lo estamos haciendo. Entonces, poder delegar y tener un sostén emocional es súper importante. Y ahora con lo que decías de los grises, siento que también es importante identificar cuáles son los grises de cada persona, ¿no? Porque no, porque cada extremo se ve muy diferente en cada hogar y también los grises, ¿no? El hecho de que tú permitas algo o tengas cierto límite no significa que eso sea lo mismo para mí. Creo que la clave, dijiste una palabra clave y fue el autoconocimiento, identificar hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde me siento cómoda yo y de pronto devolviéndonos un poco a lo que decías al principio, poder disfrutar la maternidad y poder encontrar esos grises que me permiten a mí disfrutar y a mis hijos están seguros y con una libertad en la que puedan disfrutar su infancia también, ¿no? Como todo encajadito ahí. Yo hay una frase para eso que dices de los grises, yo hay una frase que a mí me gusta usar mucho con las mamis cuando me dicen, Margaret, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Margaret, es que mi hijo tuvo esta rabieta y yo lo iba a gestionar así, pero no me salió y luego pensé que lo había hecho mal y entonces yo le digo, ¿y tú cómo lo sentiste? ¿Tú te sentiste bien o te sentiste mal? Me dicen, no, yo al final me sentí bien. Entonces yo les digo, si se siente bien en ti, está bien, porque pueden haber muchas herramientas de disciplina positiva, de crianza consciente, de coaching, de desarrollo personal, de lo que tú quieras, pero si esa herramienta no se siente bien en ti, es porque o no es tu momento para esa herramienta, o no es el momento de tu hijo para esa herramienta, o esa herramienta no es para ti. No todo el mundo tiene por qué tener un cuchillo de cerámica en la casa, a lo mejor a ti te gusta uno de aluminio, otro de, ¿sabes? Entonces, quitarnos ese paradigma de que todas las herramientas son útiles en todos los momentos y en todas las casas no es así. Por eso digo y vuelvo e insisto que tenemos que tener una guía para poder ver cuándo se puede aplicar esa herramienta, en qué momentos sí, en qué momentos no, y si es para mí o no. Porque hay muchas veces que yo hablo de una herramienta y de mis 10 familias que llevo, a lo mejor le valen a 5. Claro. Y en mi Entonces, si se experiencia. siente, esa frase me gusta mucho y te la vuelvo a repetir para que quede ahí. Si se siente bien, está bien. Y conectando con esa frase, yo en mi experiencia puedo decir que en los momentos en los que he sido yo más auténtica conmigo, incluso a pesar de no ir al pie de la letra con algunas teorías, es cuando yo más he podido conectar con mi hijo, cuando yo he sido más honesta con mis sentimientos y pues sí, auténtica. Es cuando él y yo hacemos más clic. Entonces, ya entendiéndolo de esa manera, ¿cómo podríamos hablar del tema de la sopa o del tema de que no quiero que haga reguero, que haya reguero de juguetes o del tema de
poder hablar y compartir cosas. ¿Cómo se ve entonces la cooperación? Mira, yo pienso que aquí hay un tema muy importante y es saber el precio a pagar de las cosas. Ok. Todo, todo tenemos que tener un precio a pagar, ¿no? Porque, mira, yo, por ejemplo, a mí me encanta el orden. O sea, yo soy una persona ordenada, pero me di cuenta que con mi hija me fue más fácil porque no tenía tantos juguetes. Era una niña que le gustaba mucho pintar y salíamos, pero a mi hijo pequeño le encanta el Lego. O sea, mi casa está llena de Legos y él arma Legos todo el día. Tú también. Entonces, yo quería que mi hijo fuese igual de ordenado que mi hija cuando tenía juguetes y tener la casa ordenada. Y me costaba muchísimo y era disgustos y aplicaba herramientas y aplicaba lo de ven, vamos a jugar y tú recoges los azules y yo recojo los verdes y no sé qué. Y hice mil historias y ninguna, alguna me funcionaba un día, otra me funcionaba otro día, era constante y no me funcionaba. Entonces yo dije, ¿sabes qué? A la M. Ya está, le puse un sitio donde son sus juguetes y él puede hacer el desorden que él quiera. Y entonces mi precio a pagar es que hay desorden toda la semana y el único día que recogemos es el día jueves, que recogemos todo porque la chica viene a limpiar el viernes. Entonces el precio a pagar mío fue ese. Otro precio a pagar, por ejemplo, también es el tema de las pantallas. Si no queremos que nuestros hijos estén con pantallas, no podemos pensar que la casa va a estar ordenada y que ellos van a estar leyendo un cuento o escribiendo tranquilamente. No, va a haber un montón de desorden. Mis hijos se ponen a hacer casas, montañas, cogen las sábanas, hacen de todo, quitan las sillas, cogen todas las sillas de la casa, las juntan. Madre mía, pero ¿qué prefiero? ¿Que No. estén con la pantalla y haya un exceso y un abuso de pantallas o prefiero que haya desorden y ese es el precio a pagar? Tenemos que poner en la balanza cuál es el precio a pagar, ¿sí? Sí. Y luego con el tema de la sopa, para mí es muy importante. Yo vengo de muchas generaciones donde han habido trastornos alimenticios en mi hogar, en las familias mía. Y entonces para mí es muy importante algo y es escuchar al cuerpo. Si Ujú. no permitimos que nuestros hijos escuchen su cuerpo, pues de ahí salen todos esos trastornos, no obligatoriamente, ¿no? Pero sí es un ingrediente muy, muy cargado que puede venir un trastorno alimenticio, ¿no? Entonces, para mí el tema de que mis hijos escuchen su cuerpo a la hora de comer es fundamental. Entonces, aquí yo digo una frase que esto lo aprendí en un colegio donde fui a aprender, porque no trabajé ahí, sino a aprender de una neuropsicóloga y pediatra donde ellos allí en el colegio es el único sitio donde lo he visto y me encantó, y aquí en mi casa se hace así. Los niños llegan al comedor y les dicen, ¿qué hambre tienes? ¿Pequeña, mediana o grande? Entonces el niño escoge la cantidad de lo que va a comer, porque nosotros como adultos somos responsables de poner la calidad del alimento y los niños son los responsables de escoger la cantidad del alimento Me para encanta. poder ellos escuchar, ¿sí? Ya. Entonces yo pongo la calidad, yo pongo, obviamente, y el día que les voy a dar chucherías dulces, pongo la calidad, que es muy mala, pero ahí sí ya corto la cantidad. Y aún así, como mis hijos ya saben escuchar su cuerpo, ellos mismos dicen, ya no quiero más, Ujú, que ya no tienen ansiedad por comer porque saben que yo les voy a dejar comer y que ellos ujú, escuchan a su cuerpo. ¿M? ujú. Entonces, en el tema de la comida, para mí es muy fácil, es yo pongo la calidad, tú escoges la cantidad y escucha tu cuerpo. Ok. Y en casos como, por ejemplo, pienso, bueno, ya hablamos del orden, ya hablamos de la comida, y ahora se me vienen a la cabeza de pronto niños que sean un poquito más grandes, que estén en esa etapa que es un poquito más retadora, que uno les dice blanco y ellos quieren ir por el negro, que se dejan influenciar de pronto un poco más por sus amigos, que yo entiendo que hace parte normal del desarrollo del cerebro de los niños. ¿Cómo hacer para que en ese momento haya de alguna manera cooperación o conexión? ¿De qué edades me estás hablando? Pues yo, a mí se me ocurre que son como adolescentes, preadolescentes, como unos 13, 14. A partir de 13 ya son adolescentes. Preadolescente es mi hija que tiene 11. Hay un elemento muy, muy, muy fundamental. Yo con las mamis que trabajo ya con adolescentes, la mami que tiene los hijos más mayores que trabajo ahora tienen 15 y 16 y trabajamos mucho en base a el sentido de pertenencia. Tener claro de que nuestros hijos y los adultos también necesitamos tener un sentido de pertenencia a nuestros iguales,
pero en la preadolescencia y en la adolescencia es todavía más. Sí. Entonces van a hacer lo que sea por pertenecer. Y aquí pongo yo mi ejemplo. Yo con 13 años llegué a robar del bar de mis padres una botella de whisky. Mis padres tenían una empresa de ropa. Robé 2 pantalones, 2 camisas. ¿Por qué? Porque el grupo de chicos que yo quería entrar me dijeron que si traía esto, esto y esto, me dejaban entrar. ¿Qué era más importante para mí con 13 años? ¿Mis valores, mi educación, serle fiel a mis padres o entrar en el grupo de niños? Entrar al grupo. ¿Vale? Entonces, eso no quita que yo ni era mala niña, ni era mala persona. Es más, yo era una niña súper buena, pero me dieron la oportunidad de entrar a pertenecer, a tener ese sentido de pertenencia y no lo pensé en un momento, lo hice. ¿Mm? Entonces, tener muy presente el sentido de pertenencia es algo que es básico para ellos. Entonces, si entendemos eso, podemos guiarlos, podemos escucharlos, podemos entender cuando cometen errores sin tener que juzgar y etiquetarlos como individuos o sí, como personas, sino que es un proceso y es una evolución que está pasando y que necesitan pasar por ella. Ay. Entonces es como cuando pasen esas cosas o cuando cometan errores o cuando hagan cosas que de pronto nos desagradan o nos disparan cosas en esos momentos de preadolescencia y adolescencia, es como tener conversaciones, se me ocurre, yo estoy hablando desde lo que más o menos entiendo, tener conversaciones con ellos, es que ni siquiera sé si van a querer hablar, pero como abiertas y honestas y simplemente decir, cometiste un error o hiciste esto, pero no etiquetarlo como un mal niño, o eres irresponsable o eres un No te bobo, define, sino exacto, no tomaste una te decisión pobre. no te define como persona. Mira, si los niños saben cómo funciona el cerebro y si los adultos sabemos cómo funciona el cerebro y desde dónde tomamos decisiones, todo va a ser mucho más fácil. Ok. Mi hijo con 7 años a lo mejor, yo qué sé, me pega o me dice mamá mala, a mí me duele cuando me dice mamá mala y yo. Y entonces ya después cuando pasa todo y cuando ya se han bajado los humos y estamos más calmados, me dice, mamá, perdón porque estaba con mi cerebro de cocodrilo, que es el cerebro Ujú, reptiliano, ¿sí? ujú. No se lo toma como que ha sido un niño malo, como que se ha portado mal, ni se siente culpable, sino él sabe que es una reacción humana y sabe cómo funciona el cerebro. A su manera, ¿no? Porque hay Ujú. un cuento muy bonito que fue con la escritora, no sé si lo conoces, a ver si lo tengo por ahí, se llama Mamá, ¿por qué me porto mal? De Diana Jiménez. Fue con Ok. la que yo me formé en disciplina positiva. Y cuando los niños entienden que ellos no se portan mal porque sí, sino que es una reacción del cerebro, entonces todo es más light. Claro, porque no está como su integridad comprometida. Claro, porque antes mi hijo, por ejemplo, de saber esta teoría, mi hijo es muy aprensivo a las cosas, entonces él hacía algo y decía, claro, es que yo soy lo peor, es que yo soy un desastre. Se lo Mm. tomaba súper personal, ¿sí? Entonces, cuando podemos separar el comportamiento de la persona en sí, pues entonces es mucho más fácil poder manejar cualquier situación. Y si un niño, aunque sea pequeñito de 7 años, de una u otra manera entiende que su comportamiento fue porque su cerebro reaccionó de esta manera, pues va a pasar igual. No se Claro, va a juzgar tanto, no va a tener esa culpabilidad, no se va a dañar tanto a su autoestima, no va a tener ese diálogo interno negativo. ¿M? claro. Entonces, separar, yo pienso que y mira, ya no te digo ni siquiera con los preadolescentes, hasta con nuestras parejas. A mí me pasa mucho con mi marido, que él comete algo o no hace algo que yo quería que hiciera y en vez de etiquetarlo como, ya ves, otra vez, es que siempre igual, es que es un desagradecido, es que no tiene en cuenta, es que no soy importante para él. Ahí ya me meto en un mundo donde no voy a solucionar nada y donde estoy empeorando la cosa todavía más. ¿Sí? Ujú. Y si eso lo hacemos con los adultos, con los niños lo hacemos aún todavía más porque siempre estamos esperando, tenemos la expectativa de que sea un niño bueno. Claro, así es. Entonces, Wow. separar el comportamiento de la identidad
para mí es fundamental. Es más, cuando a mí mi marido a veces me dice, me juzga la identidad, me dice, ay, no, es que tú eres no sé qué, y yo, ¡buah! Yo salto y le Claro, digo, entramos en no, modo defensivo. claro, le digo, no, eso es un comportamiento, no me lo achaques a mi identidad, ¿vale? Sí. Y es muy importante eso, poderlo hacer con nosotros mismos también, porque eso es compasión, tenernos compasión a nosotros mismos y poder errar, poder cometer errores, pues lo mismo, tanto con nuestra pareja, como con nuestros hijos, como con nuestro jefe, con nuestros hermanos, con todo. Yo pienso que es una herramienta que nos vale para todo. Absolutamente, qué maravilla, esto está fascinante y creo que tenemos mucho de donde podemos seguir agarrando. Em, pero ahorita yo creo que para finalizar este episodio a mí me gustaría que compartieras de pronto, basada en tu experiencia o en esta charla que hemos tenido, em, algún consejo, algún mensaje para esos padres o madres no solteros, pero que estamos criando de manera autónoma, em, como ese tip, ese último mensaje, ese último aliento, esas cosas que crees que necesitamos escuchar. Mm. Estoy pensando en las mamis que tengo, a ver qué se me viene. Mira, yo vi un gran cambio en una de mis clientas cuando empezó a autocuidarse. O sea, creo que el Mm, autocuidado, como tenemos esa etiqueta, o sea, como, sí, como se tiene esa etiqueta de que tengo que ser esas dos partes, entonces es como más trabajo y a más trabajo menos tiempo y a menos tiempo menos me cuido. Y en el grupo se lo dicen todas las mamis porque ella cuando empezó con mi programa se llama de repetir a reparar, donde dejamos de ok. repetir patrones y empezamos a repararlos. No significa que no los vaya nunca a hacer, no, significa que los vas a aprender a reparar, no que los vayas a dejar hacer de la noche a la mañana. Y cuando ella entró, mira, ella tenía una cara de esta pálida, con los ojos tristes, sin esperanza. Cuando ella empezó el programa, yo me baso mucho en el autocuidado y empezó a autocuidarse, a escucharse, a hacer la cama, porque ella llevaba meses que no hacía la cama, meses que no me apetecía ni siquiera hacer la cama. Empezó a ducharse todos los días porque no se duchaba todos los días. Y ahora, la última sesión, le digo, pero tú, mírate maquillada y todo, y se reía y estaba súper contenta, ¿no? Entonces, para mí el autocuidado, pienso que para todas las madres es fundamental, pero para las que estáis educando solitas, creo que todavía más. Y Ok, para el autocuidado necesitas buscar una tribu, buscar a alguien, definitivamente. buscar a alguien que te pueda tanto acompañar o que te pueda ayudar con, yo qué sé, con la comida, con el niño, con la compra, con a escucharte, acompañarte a hacer las uñas, acompañarte a llorar, lo que sea. Entonces yo te diría que esas serían como los dos pilares, ¿no? El autocuidado y el pedir ayuda. Esa vulnerabilidad de poder pedir ayuda, porque cuesta pedir ayuda, esa vulnerabilidad la vemos como debilidad y como que no, yo tengo que poder y está empoderamiento femenino de ahora y tal, que yo estoy un poco en contra, porque es que no puede ser así, es que necesitamos un apoyo y un sostén. Entonces, en resumen, yo te diría autocuidado y apoyo en tribu. Y a mí me encanta eso que estás diciendo porque creo que en la medida en la que los cuidadores estamos cuidados, podemos cuidar mejor. Y no solo eso también, pero además de eso, supuestamente siempre nuestros hijos van a hacer lo que ven en nosotros. Entonces, si 100%. yo no me cuido, si yo no me arreglo, si yo no me escucho mi cuerpo, si yo no le doy alimentos sanos a mi cuerpo, mi hijo está viendo todo eso y eso es lo que va a hacer mi hijo más adelante. Al Así es. final, o sea, somos espejo. Entonces, yo quiero que mi hijo sea autónomo, que sea autosuficiente, que sea independiente, que levante su voz, que tenga autoestima, pero ¿de dónde va a coger todo eso? Si no lo ven Hay, nosotros, no lo va a coger. hay que mostrarle. Mm. Ujú. Y eso se hace pidiendo ayuda, diciendo necesito esto, creando una tribu, vecinos, porque
En gran parte, este espacio yo lo creé para mujeres migrantes que además estamos criando de manera autónoma y yo siento que es un gran reto tener tribu porque como tú decías antes, eran estas casas grandes donde vivían tíos, primos, pues yo crecí así, a mí mi tía me cuidaba, jugaba con mis primitos, había vecinos, como una gran comunidad criando a muchos niños. Y siento que ahora como en esta nueva normalidad en la que todo el mundo migra y están las casitas aparte, el tema de pedir ayuda y crear esa nueva red que no necesariamente son de lazos familiares, pero pues con la gente que está, Mm. muy importante como solidificar y crear tiempo y dar energía para poder sostenernos entre todos, Entre todos, totalmente. definitivamente. Así Y es. entonces, cuéntanos dónde te encuentran las personas si quieren asesorías contigo, qué tipo de asesorías das, cuáles son tus programas. Mira, principalmente la única red social que manejo es Instagram, Ok. porque, bueno, no me gustan mucho las redes, pero bueno, sé que en Instagram es como el escaparate para estar ahí y sí, voy poniendo contenido bastante a menudo, entonces por Instagram me pueden encontrar. Y yo tengo tres servicios. Tengo el servicio de individual, de una asesoría individual, que son 4 meses. Luego tengo la asesoría grupal, que es donde tengo el programa de Repetir a Reparar, donde están todas las mamis. Ahí yo doy lecciones semanales donde las envío grabadas y luego tenemos una reunión semanal para poder hablar ya sea de esa lección o de algo que te está pasando a ti en ese momento, porque no necesariamente tiene que ser de esa lección. Y ya por último tengo sesiones sueltas, individuales, por si alguien quiere simplemente un tema que tratar para poder desmigar un poquito y ver y dar un enfoque y crear un plan de acción para poder ver qué está pasando. Perfecto. Entonces, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para alguno de estos tres servicios por Instagram, es la mejor manera de encontrar. Sí, en Instagram, sí. Margaret Perfecto. Familias. Margaret con Perfecto. H, Familias. Igual yo les voy a dejar aquí debajo en la descripción de este episodio el enlace o el arroba más bien, del Instagram para que se pongan en contacto con ella, la sigan, vean su contenido y si resuena con ustedes, pues que la contacten para tener sus sesiones con ella. Vale, y vamos a hacer una cosa, Paula, porque me apetece. Si me escriben por Instagram y me dicen, yo estuve en el podcast con Paula, entonces les regalo una sesión de 30 minutos. ¡Qué Al que me... maravilla! Muchas gracias, Margaret, por estar aquí, por tu generosidad, gracias por tan linda energía, por este regalo que nos das a las personas que nos están escuchando. Y muchas gracias a ustedes, papás, mamás, quienes nos estén escuchando. No se les olvide dejarnos aquí corazones, comentarios, si tienen preguntas. Con mucho gusto aquí haremos lo posible por resolverlas. Y compartan este episodio con todas las personas, papás y mamás o cuidadores, a quienes crean que les pueda servir esta información. Que tengan una feliz noche para ti, feliz tarde o feliz día para quienes nos están escuchando luego en diferido.